tocando, mis hermanos, en este tiempo y en este día, en esta tarde, hermanos. Recordemos que seguimos y continuamos estudiando sobre, de forma muy general, hermanos, lo que nosotros conocemos como la teología pactual desde la perspectiva bautista. Y hoy vamos a pasar, hermanos, al pacto que Dios hizo con Noé, hermanos. La lección, hermanos, va a girar en torno a la siguiente idea, hermanos. El pacto, sí se ve ahí, ¿verdad? ¿Sí? El pacto de Dios con Noé, hermanos, no es una historia de supervivencia humana, sino la demostración del que el Dios del pacto preserva su creación con un propósito redentor específico. ¿Cuál es este propósito redentor específico, hermanos? Garantizar el escenario histórico en el cual la simiente prometida en Génesis 3:15, que estuvimos viendo la lección pasada, pueda venir al mundo. Y eso manifiesta, mis hermanos, la fidelidad de Dios al arco iris como una fidelidad de Dios a su propio propósito. Aunque el símbolo del arco iris hoy, hermanos, ha sido mal entendido, adoptado, hermanos, para desvirtuar la verdad de Dios, hermanos, pero el símbolo del arco iris, hermanos, no es otra cosa más que la manifestación de la fidelidad de Dios a su propósito, hermanos. A su propósito eterno en Cristo, hermanos. Y esto es de lo que estaremos hablando durante esta tarde, hermanos. El relato del diluvio, hermanos, el relato del diluvio es uno de los relatos más conocidos en toda la Escritura, hermano. Lo hemos escuchado muchos desde pequeños, hermano. Desde pequeños hemos estado escuchando este relato. Lo hemos visto en ilustraciones, lo hemos visto, hermanos, en películas, y se ha familiarizado tanto, hermanos, este relato, que ha llegado al punto de que hemos perdido de vista lo que este relato del Génesis, del diluvio, revela, hermanos. Hemos perdido de vista, hermanos, la manifestación del carácter de Dios en este pasaje y el avance, mis hermanos, de su propósito eterno en la historia de la redención. Y eso es un grave problema, hermanos, ¿sí? Lamentablemente, hermanos, en muchos lugares, este relato del diluvio, y usted recordará, hermanos, muy bien, quizás aquellos que desde pequeños han sido instruidos dentro de iglesias protestantes, dentro del catolicismo romano, hermanos, difícilmente se toca este relato. De hecho, la enseñanza dominical en Roma, hermanos, gira en torno únicamente de los 4 evangelios, hermanos, y los 4 evangelios van a través de un calendario litúrgico que tienen ellos, hermanos, haciendo referencia a cada uno de estos relatos del evangelio. Sin embargo, hermanos, hay otros pasajes de la Escritura que difícilmente se tocan. Dentro de las iglesias evangélicas, como decimos, nosotros tenemos la verdad, empezamos a tocar toda la Biblia. El problema, hermanos, es que en ese tocar toda la Biblia, a veces la romantizamos tanto, hermanos, que no vemos el carácter de Dios, hermanos, reflejado en estos pasajes. Y este pasaje del diluvio específicamente, hermanos, es un pasaje que para lamentación de cada uno de nosotros, hermanos, se ha desvirtuado completamente. Hoy tú ves, hermanos, libros, y ojo, no estoy en contra del uso de libros didácticos, hermanos, para enseñarle a los niños a través de dibujos, coloreando, hermanos,
y enseñarles relatos bíblicos. No estoy en contra de eso, hermanos. De hecho, creo que hay un catecismo bautista, hermanos, con dibujos que, aunque no lo he visto yo físicamente, hermanos, únicamente en electrónico en algunas partes, pero conozco las gentes que lo desarrollaron, hermanos, y me atrevo a pensar que deben de tener doctrina sana, hermanos. Quiero pensar, aunque no lo he visto todo, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, el familiarizar tanto, específicamente este relato del diluvio, hermanos, lo empezamos a desvirtuar, hermanos. Y hermanos, el carácter de Dios no se empieza a ver reflejado. Le enseñamos a los niños en muchas escuelas dominicales sobre el diluvio, y el dibujito que hacen, hermanos, es un arca con muchos animalitos bien contentos caminando hacia el arca, y después pasan, hermanos, a Noé con toda su familia saludando desde el arca con los animalitos a un lado, hermanos, elefantes, jirafas, etcétera, y saludando bien contentos, hermanos. Todo eso, hermanos, está fuera de la realidad. Hermanos, ni de cerca de los tiempos del Noé viví yo, de Noé. Ni siquiera de cerca, hermanos, pero no creo que Noé, en la condición en la que estaba, hermanos, junto con su familia, y al ver pasar toda la inmensidad de diversos animales que venían, y que sin ellos llamarles, hermanos, que fueran, imagínense, hermanos, no creo que haya estado Noé muy contento desde arriba del barco, saludando, hermanos, a la demás gente. No lo creo, hermanos. Mi hermano, si yo veo un elefante caminando enfrente de mí, y detrás de ese elefante un león, y luego una jirafa, y algún otro animal, hermanos, aunque me gustan los animales, hermanos, pero lo menos que iba a estar era muy contento que pasaran del lado de mí, para empezar. ¿Sí? Y súmale a eso, hermanos, la lluvia, ¿sí? Los truenos. Hermanos, el arca seguramente, hermanos, balanceándose de un lado al otro, hermanos, en un mundo de agua, lo menos que esperaría, hermanos, es a Noé, sonriendo, saludando. Y luego súmale, hermanos, la multitud de gentes, cuando ya vieron que lo que profetizaba Noé era real, la multitud de gentes desesperada, hermanos, por querer llegar al arca. Hermanos, Génesis 6 es una imagen perturbadora, hermanos. Es una imagen perturbadora. Empieza el versículo 5 diciendo, hermanos, si vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, hermanos. Empezamos el relato en este aspecto, hermanos, de una forma perturbadora. Todos, hermanos, pervertidos totalmente. La humanidad posterior a Adán, hermanos, había llevado la corrupción que se inició en el Edén a su expresión más radical, hermanos. Esa condición caída, hermanos, de la humanidad, ¿qué pasó con Caín y Abel, hermanos? Matar a tu hermano, hermanos, debe ser algo terrible. Y más que los papás sepan que un hijo mató a su hermano, debe ser algo terrible. Imaginemos, hermanos, esa situación fue peor lo que se estaba viviendo para los tiempos de Noé. El mundo que Dios había declarado bueno, porque así fue declarado por Dios, hermanos, cuando terminó de la creación, y dijo no solamente bueno, dijo bueno en gran manera. El mundo que había sido declarado bueno en gran manera estaba ahora completamente saturado de violencia y de iniquidad, hermanos.
En este contexto de ruina universal, hermanos, dos preguntas surgen inevitablemente. Primero, ¿qué hace el Dios justo con un mundo entregado al mal? ¿Qué hace? Y segundo, ¿qué ocurre con la promesa del Evangelio? La simiente de la mujer que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo? Date cuenta, hermanos. ¿Cómo pensar en un cumplimiento de una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente cuando la humanidad misma se estaba destruyendo entre sí, hermanos? Esperaban la promesa, hermanos, de un Salvador, pero ellos mismos entre sí estaban acabando consigo mismos por la maldad que había. ¿Cómo entendemos estas preguntas, hermanos? ¿Qué hace Dios, el Dios justo, en un mundo entregado al mal? ¿Y qué ocurre con la promesa del Evangelio si la humanidad se está destruyendo entre sí? Génesis 6, hermanos, responde esta pregunta. Para nosotros poder responder a esta pregunta conforme a lo que Génesis 6 dice, hermanos, vamos a ver primeramente cómo hemos estado iniciando cada domingo, hermanos, en estos estudios, el contexto teológico, hermano. ¿Sí? El contexto teológico, el pacto con Noé en la teología pactual reformada. ¿Qué entendemos por el pacto con Noé en la teología pactual reformada? La teología pactual reformada, hermanos, ha distinguido cuidadosamente entre el pacto de Noé y los demás pactos de la historia de la redención. El pacto de Noé, hermanos, no es lo mismo que el pacto abrámico, ni que el mosaico, ni que el davídico, ni tampoco, hermanos, que el de gracia. ¿Sí? Tenemos que entender esa distinción que hay entre el pacto de Noé y los demás pactos. Y la particularidad de este pacto radica en entender, hermanos, el alcance del pacto y la función de este mismo. Mientras que los demás pactos, hermanos, son específicamente redentores y salvíficos, el pacto con Noé es un pacto, hermanos, de preservación o de providencia, hermanos. ¿Sí? Y su función es garantizar en este pacto las condiciones naturales e históricas necesarias para el desarrollo del plan redentor. Date cuenta, mi hermano, muchos dicen, es que si Dios no le hubiera prometido un pueblo a Abraham, ¿de dónde iba a venir la simiente? Espera tantito, hermano, todavía nos vamos más atrás. Si Dios no hubiera establecido un pacto con Noé, no hubiera podido establecer ni siquiera el pacto con Abraham. Por eso vemos una secuencia, hermanos, de los pactos. Por eso nosotros leemos la Biblia a través de pactos. ¿Sí? Pacto de obras, manifestación primera del pacto de gracia, en el Génesis 3:15, en el protoevangelio. Capítulos más siguientes, hermanos, vemos el pacto con Noé. La función de este pacto, hermanos, es garantizar las condiciones naturales e históricas para el desarrollo de este plan redentor. Primero, hermanos, veremos a Agustín y el diluvio como tipo de la iglesia. Agustín de Hipona, hermanos, en su escrito de la ciudad de Dios, interpreta el tema del arca de Noé como un tipo de la iglesia, hermano. Así como el arca fue el medio de preservación de la humanidad en medio del juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque el diluvio era un juicio para el mundo, para los hombres. Y el arca fue el medio de preservación de la humanidad. La iglesia, dice Agustín, era el medio de preservación del pueblo de Dios en un mundo bajo el juicio divino. Esta lectura, hermanos, tipológica no niega la historicidad del relato de Génesis, del diluvio, sino que nos sirve, hermanos, para situarla en el marco más amplio de la historia de la redención. Y Agustín, hermanos, decía lo siguiente, hermanos,
El arca que Noé construyó por mandato de Dios es imagen de la ciudad de Dios peregrina en este mundo. Así como el arca flotó sobre las aguas del juicio, preservando a los que estaban dentro, la iglesia navega por este mundo sostenida por la gracia de aquel que venció al mundo. ¿Te das cuenta, hermanos? Lo mismo. Una función muy similar. Ahora, Agustino fue el único, hermanos. Tenemos a Calvino y la gracia común en el pacto de Noé. Calvino hace una distinción entre la gracia especial de la redención y la gracia común que Dios extiende a toda la humanidad, con la intención de preservar el orden de la creación, hermanos. El pacto de Noé es esa expresión formal de esa gracia común. El pacto de Noé manifiesta gracia, pero manifiesta una gracia común. Dios se compromete a mantener el orden de la creación, es decir, hermanos, que haya día, que haya noche, que haya siembra, que haya cosecha, no porque la humanidad lo merezca, sino porque tiene un propósito redentor que requiere un escenario histórico estable, hermanos. Mi hermano, que nosotros estemos viviendo aquí, no es, hermanos, aunque Dios nos ama, porque en el sentido de su perfección divina Dios es amor, pero la razón por la que nosotros vivimos hasta este tiempo y disfrutamos de la mañana, tarde y noche, es porque Dios tiene un propósito eterno que se está cumpliendo, no por fidelidad a Noé, hermanos, no por fidelidad a nosotros, aunque es fiel, pero sino porque la manifestación más grande de la fidelidad es hacia Él mismo. ¿Sí? En ese sentido nosotros encontramos la verdad bíblica, hermanos. Hemos vivido hasta este punto, mis hermanos, no porque lo merezcamos, sino porque Dios tiene un propósito redentor, ¿sí? Y necesita en algún sentido ese escenario estable, hermano. Dijo en su comentario a Génesis Juan Calvino, hermanos, Dios no preserva el mundo por los méritos de los hombres, sino por su propio propósito. La promesa a Noé es la garantía de que Dios no abandonará su obra hasta que la simiente prometida haya cumplido su misión redentora a plenitud, completa. ¿Cuándo será eso, hermanos? En la segunda venida. ¿Sí? En la segunda venida. Ahora, es importante, de la misma manera que Witsius hizo esta distinción entre el pacto con Noé y el pacto de gracia, nosotros la tengamos bien en claro también. ¿Sí? El pacto de Noé no es el pacto de gracia en el sentido estricto. ¿Sí? El pacto con Noé no ofrece salvación eterna. No ofrece salvación eterna. El pacto con Noé lo que ofrece, hermanos, es una preservación temporal. Por eso no podemos decir, hermanos, que todos los que ustedes conozcan van a ser salvos. No, mi hermano. Cada una de las personas que habitan este mundo, lo habitan, hermanos, en el orden establecido con Dios en el pacto de Noé, pero no con la intención última de ser salvos, sino con la intención de cumplir el propósito redentor de Dios, hermano. Su promesa central, en este pacto de Noé, hermanos, el beneficiario no es solamente su pueblo, hermanos. Los beneficiarios del pacto con Noé, hermanos, no son solamente la iglesia. Los beneficiarios en el pacto con Noé, hermanos, es toda la humanidad. Toda la humanidad, incluyendo toda la criatura viviente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? A veces, hermanos, queremos ser muy calvinistas
diciendo que esa palabra mundo se refiere únicamente a los elegidos, hermanos. Hay que tener cuidado, ¿no? Esa palabra mundo se refiere a la humanidad caída. Hermanos, y en un tiempo nosotros formamos parte de esa humanidad caída. ¿Cómo manifiesta ese amor Dios, hermanos? En que mereciendo no existir, han sido preservados hasta los días que Dios les haya permitido vivir. Y todo eso gira en torno, hermanos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso después dice el texto, hermanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, entre el amor y la ira de Dios, hermanos, no hay contradicción. Su promesa central, hermanos, en el pacto de Noé, no es la vida eterna. Su promesa central es la estabilidad del orden natural como plataforma para el cumplimiento de las promesas redentoras. Hermanos, esto debería darnos una tranquilidad tremenda. Porque el mundo, hermanos, no nos lo vamos a acabar. O sea, esto no quiere decir, hermanos, que hagamos y deshagamos. No, hermanos, tenemos una responsabilidad de cuidar lo que nos ha dado. Pero el mundo no lo vamos a acabar, hermano. Una vez escuché a alguien decir que los bautistas que viven en lugares donde no hay tanta agua hacen mal el bautizar. Que mejor les echaran un poquito de chorrito en la cabeza. Y luego, por ahí escuché a otros también argumentar, decir, no, hay que juntar 4, 5 o 6 bautizos para no desperdiciar tanta agua. Espérate tantito, pero ¿de quién es el agua, hermanos? ¿Quién manda el agua? ¿Por qué nos vamos a preocupar por eso? Para obedecer un mandato de Dios, hermanos. Ahora, no quiere decir con esto, hermanos, que tiremos todos el agua. En el sentido del mandato, hermanos. ¿Sí? Nehemías Cox, hermanos, también articula esto de forma muy específica, hermanos. Hablando que el pacto de Noé establece el marco dentro del cual los demás pactos que son redentores salvíficos operan. Sin la garantía, hermanos, de Dios de preservar el mundo, que eso lo hizo con Noé, la historia, hermanos, no podría continuar hasta el punto que la simiente prometida viniera al mundo. Si Dios no hubiera hecho ese pacto con Noé, mis hermanos, la humanidad ya se hubiera matado entre ellos. Ya se hubiera acabado. Dicen, hermanos, que el genocidio más grande en la historia de la humanidad ahora ya no es Hitler o lo que hizo Hitler. Dicen que ahora son los abortos. Sin embargo, hermanos, la humanidad sigue existiendo. La maldad del hombre, hermanos. Pero, hermanos, la promesa de Dios de preservar hasta que la obra redentora tenga su cumplimiento al 100%, que hizo en los tiempos de Noé, seguimos nosotros, hermanos, disfrutando de eso, hermano. Dijo Nehemías Cox, hermanos, Dios también hizo un pacto con Noé y todos sus descendientes y con toda la criatura viviente que con él estaba. Este pacto es la promesa de que no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Y ese mismo pacto es la promesa o la garantía providencial de la continuidad de la historia hasta la consumación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, este es el contexto teológico, son las presuposiciones bajo las que nosotros, hermanos, desarrollamos el entendimiento bíblico. Pero la Escritura respalda todo esto, hermanos. Y ahora vamos a ir a eso, hermanos, al desarrollo teológico de esto que acabamos de decir. ¿Sí? O de esto que acabamos de ver. Tenemos en primera instancia Génesis 6, del 5 al 17, y vamos a estar sacando toda la información que toquemos el día de hoy, hermanos. El juicio del diluvio, la justicia de Dios en el pacto,
Vemos primero, hermanos, la justicia de Dios en el pacto. Empezamos con Génesis 6:5, hermanos. Génesis 6:5, lo leíamos ahorita, ofrece el diagnóstico más severo, un diagnóstico divino sobre la condición humana en toda la Escritura. Mi hermano, a veces pensamos que Romanos 3, como lo vimos en unos días pasados, ¿sí?, donde nos habla que no hay justo ni a uno, etcétera, etcétera, ¿sí?, es el diagnóstico divino más claro, hermanos, pero ya había uno mucho antes, Génesis 6. Ese mismo diagnóstico de Génesis 6, hermanos, se repite en Isaías y luego se repite, hermanos, en los Salmos, luego se repite en Romanos, pero viene desde Génesis 6, hermano. Este versículo es la confirmación de la doctrina de la depravación total, hermanos. Génesis 6:5 es un versículo que apoya la doctrina de la depravación total. Y recordemos, hermanos, que la depravación total no se trata de que todos los hombres hacían cosas malas ocasionalmente, sino que la orientación del pensamiento, voluntad, era persistentemente y exhaustivamente mala, hermanos. Eso hace referencia. Ahora, recordemos, hermanos, el teísmo clásico tiene que direccionar nuestra doctrina, hermanos, para no salirnos. Génesis 6:6, hermanos, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, cuidemos, hermanos, el entendimiento, ya lo hemos dicho varias veces. ¿Sí? Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, cuidemos el entendimiento de lo que es arrepentir, hermano. Génesis 6:6, hermanos, cuando leemos nosotros Génesis 6:6, no implica que Dios haya sido sorprendido, hermanos. ¿Sí? No implica que su conocimiento haya fallado o el que algo en su ser eterno haya cambiado. Recordemos, hermanos, que este lenguaje es un lenguaje antropopático, hermanos. ¿Sí? Describe una relación entre la conducta humana y la respuesta judicial de Dios en términos de una mente que es finita, para que nosotros podamos comprenderlo. El Dios inmutable que actúa en el tiempo, con perfecta coherencia con su carácter eterno, ¿sí?, lo que el texto le llama arrepentirse, ¿sí?, no es otra cosa más que la expresión temporal de su juicio eterno sobre el pecado. Tenemos también, mis hermanos, la gracia soberana hacia Noé. Hablamos de un juicio, hermanos, ¿sí?, un juicio universal. Pero Génesis 6:8 nos dice, hermanos, en este juicio universal, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 8, hermano. Una de las frases más maravillosas del Antiguo Testamento, hermanos, y que hacen eco en el Nuevo Testamento. Noé halló gracia delante de Dios, hermano. Notemos, hermanos, que no dice que Noé ganó, ¿sí?, porque la gracia no es el premio a la rectitud de Noé. La rectitud de Noé es el fruto de la gracia que Dios le extendió soberanamente. Versículo más adelante, en el 9, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero primero, antes de decir que Noé era justo, la Escritura nos dice, hermanos, que halló gracia. Dios, hermanos, proveyó esa gracia. El que Noé haya sido visto justo delante de Dios junto con su generación, hermanos,
es consecuencia de la gracia que fue hallada. No es causa de esa gracia. Es una consecuencia. Y en la predicación en la mañana, hermanos, si usted recuerda, hablaba el pastor acerca de esto, hermanos. ¿Sí? Cómo todo esto es consecuencia de, no la causa. Esa secuencia que se revela en estos textos, hermanos, gracia primero, rectitud después, es el patrón constante de toda la Escritura y el corazón, hermanos, de la soteriología reformada. Nadie busca a Dios por iniciativa propia, dice Romanos 3:11, hermanos. Nadie busca a Dios. Es Dios quien busca, llama, y en el sentido de esa gracia, hermanos, preserva a los suyos. Ese es el orden, hermanos. Pero también un punto, hermanos, la obediencia de Noé. Fe pactual bajo el Dios soberano, hermanos. Vamos a irnos al versículo 22, hermanos, de Génesis 6. Dice Génesis 6, 22, hermanos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, hermanos. El 7:5, hermanos. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Está hablando, hermanos, de una obediencia. La respuesta de Noé, hermanos, al mandato divino fue obediencia. Pero ojo, hermanos, no fue una obediencia parcial. No fue una obediencia condicionada. Fue una obediencia, hermanos, total y fiel, hermanos. La carta a los Hebreos interpreta esta obediencia como un acto de fe, no como una obra de salvación. Hebreos 11:7, hermanos, nos habla que Noé creyó la palabra de Dios sobre una realidad que sus sentidos aún no podían verificar, hermanos. Él no podía sentir la lluvia. Él empezó a construir el arca sin sentir la lluvia, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces, hermanos? Hay muchos que lamentablemente tienen la costumbre de acercarse a Dios cuando las cosas no le están yendo bien. Cuando hay problemas en la casa, cuando hay problemas de salud, ahí sí nos acordamos de Dios. Fíjate lo que hizo Noé, hermanos. Noé, sin sentir la lluvia siquiera, empezó a hacer lo que Dios había mandado. Hermanos, un diluvio en un mundo que, ojo, hermanos, es muy probable que por mucho tiempo no habían experimentado algo de lluvia. Muchos piensan, hermanos, que ni siquiera habían experimentado lo que era la lluvia, hermanos. ¿Por qué no le hacían caso? No? Seguramente, hermanos, quizás hubiera pasado como pasa hoy en la actualidad aquí en Obregón. Nos dicen, va a llover mañana. Ya nadie cree, hermanos, cuando dicen que va a llover. En ese tiempo, hermanos, estaba algo muchísimo más marcado, hermanos. Sin embargo, Noé, ¿por qué la gente no le creía, hermanos? Hermanos, por la disposición de su corazón, hermanos, ¿sí? Pero era una locura, hermanos. ¿Y Noé qué hizo, hermanos? Confió, ¿sí? Tuvo confianza en la palabra de Dios por encima de aquello que visiblemente él podía ver, hermanos. Tuvo confianza. Dice Juan Calvino en su comentario a Génesis, capítulo 6, versículo 22, dice, Noé no vio el diluvio, creyó en la promesa de Dios sobre él. Su fe, hermanos, no fue una conjetura razonable, decía Calvino, sino fue una certeza fundada por la palabra divina. Y esa fe produjo la obediencia que le costó, hermanos, a Noé décadas de trabajo fiel
ante un mundo que se burlaba de él, hermanos. Y Noé, ¿qué seguía haciendo, hermanos? Seguía trabajando, seguía construyendo, hermanos. Y no fueron un día, 2 días, hermanos. Años fueron. Y Noé, ¿qué seguía haciendo? Trabajando. ¿Le predicaste el evangelio a alguien el día de hoy? ¿Le predicaste el evangelio el día de ayer a alguien? ¿El día de antier? ¿Te ignoraron? Es muy probable. Pero lo seguirías haciendo. Noé experimentó eso, ¿no? Por más que advertía, hermano, nadie le hacía caso. Le tiraba loco. Y Noé seguía y seguía y seguía, hermanos, trabajando en lo que Dios le había mandado. ¿Sí? Pasamos ahora, hermanos, a el alcance, hermanos, el alcance de ese pacto. Una vez que el diluvio es concluido, Dios establece formalmente su pacto con Noé y con toda la criatura viviente, hermanos. Ese pacto tiene características únicas que lo distinguen de todos los demás pactos de la historia de la redención, hermanos. Este pacto es distinto, hermanos. Y lo vemos, hermanos, en su alcance universal. Vamos a ir más adelantito, hermanos, Génesis capítulo 9. Génesis 9, versículos, hermanos, 9 y 10, dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y ojo, hermanos, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Fíjate qué maravilloso, hermanos, este alcance. Fue con Noé, con su descendencia, ¿sí?, con los animales que estaban en el arca y con los otros animales que no estaban en el arca, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no todos los animales subieron al arca. O sea, había animales marinos que no hubo necesidad, hermanos, de que subieran al arca. Pero aún así, hermanos, establece ese pacto con toda la creación. ¿Sí? El alcance de este pacto, hermanos, es extraordinariamente amplio. ¿Sí? Incluye a Noé, sus descendientes, toda la humanidad futura, pero también, hermanos, toda criatura viviente. No es un pacto étnico, hermanos, no es un pacto nacional, ni tampoco es un pacto eclesiástico, hermanos, que incluye solamente a la iglesia. Es un pacto, hermanos, que se estableció con la creación misma. Y esto es importante, hermanos. Es un pacto que se establece con la creación misma. Pero en este, hermanos, hay una promesa unilateral e incondicional. El pacto de obras, ¿sí?, de alguna manera, hermanos, fue establecido con Adán, pero su cumplimiento o su quebrantamiento afectaría a toda la descendencia de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Y se estableció ese pacto. En el pacto con Noé, hermanos, se establece un pacto también que incluye a la descendencia de Noé. La diferencia entre estos dos pactos, hermanos, es que el pacto con Adán tenía una demanda para Adán. El pacto con Noé no tenía esa demanda, hermanos. El pacto de obras tenía la condición que Adán debía cumplir. El pacto con Noé es una promesa unilateral de Dios, hermanos. No hay condición que la humanidad deba cumplir para que Dios cumpla ese pacto, hermanos.
¿No es una maravillosa manifestación de gracia, hermanos? Eso. Por eso muchos en algún sentido dicen que el pacto de Noé, hermanos, era un pacto de gracia. En un sentido sí. En un sentido era un pacto de gracia, hermanos, porque no demandaba nada del hombre. Dios, hermanos, lo va a cumplir por fidelidad a Él mismo. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener cuidado al decir que era un pacto de gracia. No podemos decir que no era. Sí era un pacto que era gracia, pero no era salvífico. Es decir, no iba a salvar a los que pertenecieran dentro de ese pacto. Esa es la diferencia grande, hermanos. Muy grande con el pacto de gracia, hermanos. El pacto de gracia, hermanos, sí confirma salvación. El pacto de obras, con Noé, no. Porque su promesa es unilateral. No hay condiciones que la humanidad deba cumplir para que Dios cumpla su parte. La promesa descansa completamente sobre el carácter fiel de Dios e inmutable. Poquito más atrás, hermanos, Génesis 8, versículo 21. Dice, Génesis 8, versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, hermanos. Expresión, hermanos, únicamente del carácter fiel de Dios, hermanos. Ahora, esta promesa que hace Dios, hermanos, ojo, tenemos que tener mucho cuidado de reconocer esto, hermanos. Esta promesa que hace Dios no impone una obligación externa sobre Dios, hermanos. Como si algo lo llevara a forzar a no cumplir o a cumplir ese pacto. Hermanos, cuando Dios, hermanos, promete por su fidelidad a Él, no es porque algo externo lo vaya a estar obligando a que cumpla ese pacto, hermanos. No, este mundo no se acaba porque Dios nos ama tanto. No, no es cierto, hermano. Este mundo no es destruido, hermanos, porque Dios se ama a Él. A Él mismo, hermano. Esta promesa, hermanos, es la expresión temporal del propósito eterno e inmutable de Dios. Dios no va a fallar en cumplir sus promesas. Porque algo le esté forzando, no, hermanos, porque su carácter no cambia. Su fidelidad es expresión de su inmutabilidad, hermanos. Cuando decimos que Dios es fiel con nosotros, ¿sí? No estamos diciendo, hermanos, que Dios es fiel porque nos ama a nosotros. Estamos diciendo que Dios es fiel porque Él es inmutable en su ser, porque Él no cambia. Y si Él prometió algo, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque esa promesa, hermanos, es el reflejo de su decreto eterno. Y este pacto forma parte de eso, hermano. Y luego viene algo que a mí me encanta, hermanos. Génesis 9, 13, hermanos. Y mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, hermanos. La señal, hermanos, del arco iris. La señal del arco iris, hermanos, es la señal del pacto noéico. Pero date cuenta cómo dice Dios, hermanos. Es el pacto entre mí y la tierra. Su sello, hermanos, visible y permanente. Pero, hermanos, no olvidemos nunca a quién va dirigida principalmente esta señal. Versículos del capítulo 9, hermanos, 14 y 15. Ojo, versículos 9, 14 y 15.
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Hermanos, vuelvo a repetir, hermanos. Y me acordaré, ¿qué dice? Del pacto mío primero. Del pacto mío, hermanos. Dice del pacto mío. Del pacto mío, dice Dios, hermanos. El arco iris es primeramente una señal para Dios mismo. No porque Dios pueda olvidar, sino porque en el lenguaje del pacto, hermanos, el Dios que es fiel a su palabra, se compromete públicamente con su criatura que su promesa va a permanecer. Hay un teólogo, hermanos, llamado Petrus van Maastricht, que señala que este tipo de señal pactual es visible, universal, permanente, es una condescendencia extraordinaria de Dios hacia la debilidad de la fe humana, que necesita recordatorios concretos de la fidelidad divina, hermano. Aunque Dios hizo esa señal, hermanos, para Él, era necesaria para nosotros, hermanos. Hermanos, la señal del pacto, hermanos, cuando volteamos a ver, hermanos, cuando aparece ese arco en el cielo, no pensemos, mire, esa señal de cuánto me ama Dios. No, mi hermano. Esa señal no es una señal de cuánto me ama Dios. Ojo, que nos ama. Pero esa señal, hermanos, es señal de cuánto se ama a Él. Y es para que nosotros recordemos, hermanos, que Él se ama tanto a Él, que va a cumplir sus promesas por amor a ¿quién? Por amor a Él. No por amor a nosotros. Y no estoy diciendo que no nos ama, hermanos, vuelvo a repetir. La funcionalidad del pacto con Noé en la historia de la redención. Perdón, la función. ¿Por qué importa el pacto con Noé, hermanos, en una serie que estamos tratando sobre el propósito de Dios? ¿Por qué importa, hermanos? Porque sin la preservación que este pacto garantiza, la historia misma no podría continuar, hermano. La simiente prometida en Génesis 3:15 necesitaba un escenario histórico estable para llegar al mundo, hermanos. Los pactos con Abraham, con Moisés, con David, que articulan progresivamente las promesas de redención, necesitaban un mundo que siguiera existiendo para desarrollarse, hermanos. ¿Te imaginas, hermanos, si este pacto no hubiera sido establecido? ¿Quién nos dice, hermanos, que para antes de los tiempos de Moisés el mundo ya se hubiera acabado? La promesa de Dios, hermanos, en este pacto garantiza el espacio y el tiempo necesarios para que la salvación llegue, hermanos. Ahora, también tenemos que ver, hermanos, en este pacto a Noé como un tipo de Cristo y el diluvio, hermanos, como un tipo de bautismo. La tradición patrística, y la teología pactual reformada reconocen en Noé y en el diluvio una tipología cristológica y al mismo tiempo sacramental, hermanos, de gran riqueza. El apóstol Pablo establece esta conexión de forma explícita en Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículos 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua,
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Noé es un tipo de Cristo en varios sentidos, hermanos. Notemos esto, hermanos. Noé, un hombre justo que Dios preserva en medio de un juicio universal. ¿Sí? Un hombre justo, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo llama. ¿Sí? Un hombre justo en medio del juicio universal. Un mediador a través del cual la humanidad recibe, hermanos, una nueva oportunidad. Es el receptor de un pacto divino que beneficia a todos los que están con él. Cristo, hermanos, es el antitipo de esto. Aunque Noé era justo, hermanos, ¿por qué dijimos que era justo Noé? Porque halló gracia. El verdadero justo, hermanos, que cargó el juicio que los suyos merecían, el verdadero mediador del nuevo pacto, el verdadero garante de que todos los que están en él son preservados del juicio eterno, es Cristo, hermanos. Ese tipo, hermanos, se cumple en su antitipo, hermanos. La carta de los Hebreos sitúa la fe de Noé en el mismo catálogo que la fe de Abraham. Moisés y los profetas, todos ellos creyeron en promesas que no verían cumplidas en su vida, pero cuyo cumplimiento definitivamente es Jesucristo, hermano. Noé creyó en el Dios que preserva, y nosotros creemos en el mismo Dios que en Cristo no solo nos preserva, sino que nos ha redimido, hermano. Decía Agustín de Hipona, hermanos, en su carta contra Fausto, hermanos. El arca es figura de Cristo, así como nadie se salvó del diluvio sino dentro del arca. Nadie se salva del juicio eterno sino en Cristo. La salvación es siempre en el mediador señalado por Dios, nunca fuera de él, hermanos. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir cerrando en las aplicaciones, hermanos, que nos lleva a esto. Entender esto, hermanos, entender este pacto, hermanos, ¿a qué nos lleva? Primero, la fidelidad de Dios es el fundamento de cada una de nuestras esperanzas. De toda nuestra esperanza está únicamente en la fidelidad de Dios. Cada vez que el arco iris aparece, hermanos, recordemos que estamos viendo la señal de un Dios que cumple sus promesas. El Dios que prometió a Noé que preservaría el mundo es el mismo Dios que prometió que en Cristo no te abandonará ni te dejará, hermanos. Su fidelidad no depende de nuestro desempeño, hermanos. ¿Sí? Depende del carácter inmutable de Dios. El arco iris es un recordatorio de que vivimos bajo el gobierno de un Dios que no olvida, no cambia y no falla. Siguiente, hermanos. El juicio de Dios sobre el pecado es real. El diluvio no es un mito, hermanos. El diluvio no es una metáfora que usamos para asustar a los niños. El diluvio, hermanos, es la expresión histórica de la justicia perfecta de Dios ante el pecado. El mundo que vivía como si Dios no existiera, como si sus mandatos fueran irrelevantes, descubrió que el juez de toda la tierra con justicia actúa. El Nuevo Testamento, hermanos, usa el diluvio precisamente como advertencia de lo que podría pasar, hermanos. El juicio venidero es tan real como el diluvio pasado. Siguiente, hermanos. La gracia de Dios siempre precede y sostiene, hermanos. Noé, hermanos, no mereció la gracia. Noé la recibió, hermanos. Recibió esa gracia de parte de Dios. No se la ganó, hermanos. La rectitud de Noé fue fruto de esa gracia en su vida, no la causa. Y este patrón se tiene que repetir en cada creyente. Ninguno de nosotros, hermanos, llegamos por méritos propios a Dios. ¿Sí? Nadie, hermanos, es preservado por su propia fuerza espiritual.
La perseverancia, de los santos es, hermanos, en última instancia, la perseverancia de Dios en su propósito de gracias a los suyos. Pero si te das cuenta, hermanos, no niega que tenemos que perseverar. Pero como fruto, la seguridad del creyente, hermanos, descansa sobre el mismo fundamento que la seguridad de Noé descansó. El carácter fiel e inmutable del Dios del pacto, hermanos. Y por último, la historia tiene un propósito y un destino. El pacto con Noé nos recuerda que la historia, hermanos, no es un ciclo sin sentido, ni una secuencia de eventos que van sucediendo al azar, hermanos. ¿Sí? Es el escenario en el que el propósito eterno de Dios se despliega, hermanos, de forma perfecta y soberana. Cada generación, cada cultura, cada momento histórico existe dentro del marco del Dios del pacto que ha establecido y está preservando para sus propios fines. Hermanos, esto nos debe de llenar de esperanza. Vivimos en un mundo que Dios sostiene activamente hasta que su propósito se cumpla de forma total en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta, hermanos, grupos intentan desvirtuar el significado del arco iris, usándolo como bandera. Hermanos, Dios es fiel. Gobiernos van, gobiernos vienen. Dios es fiel. La iglesia, hermanos, se sigue sosteniendo únicamente en Cristo, hermanos, y reconociendo la fidelidad de Dios, hermanos, que desde aquel tiempo se mantiene, hermanos, y no cambiará. Y en eso podemos descansar plenamente. Vamos a orar, hermanos, para finalizar y pasar después de esto al tiempo de la celebración de la Santa Cena. Oramos, Señor. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque sabemos y reconocemos tu fidelidad. Te pedimos, mi Dios, que tú seas en cada uno de nosotros, en las necesidades que tenemos, mi Dios, en todos los sentidos. Te pedimos, mi Señor, para que cada uno de nosotros podamos ver con fidelidad tus promesas que se cumplen, mi Dios, y poder descansar plenamente en esas. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.